Hola, mi nombre es Washington Segura, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y les vamos a hablar con mi compañero Andrés López sobre el punto de congelación, o también llamado descenso crioscópico. El punto de congelación o descenso crioscópico es una propiedad coligativa de una solución que depende de la concentración de las partículas de un soluto. Las características del punto de congelación es la solidificación de un proceso físico que consiste en el cambio del estado de la materia, la cual tenemos el estado líquido hacia el estado sólido. Otra de las características tenemos que es el punto de congelación de un líquido, que es la temperatura. Esto quiere decir que la temperatura para que se congele el líquido o el disolvente debería estar a menos de 0 grados centígrados, y para una evolución debería ser mayor de 100 grados centígrados. También tenemos la característica que es un líquido que se solidifica debido a la reducción de la energía. Las características del punto de congelación. El proceso inverso se denomina punto de fusión, que es igual al punto de ebullición. La segunda característica, el punto de congelación del agua pura es de 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Tomando el ejemplo del agua pura, quiere decir que si está en un rango de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, el agua va a ser líquida. Si el agua se encuentra a menos de 0 grados centígrados, el agua va a hacerse sólida. Las aplicaciones del punto de congelación en la carrera de Ingeniería Ambiental es que gracias al descenso crioscópico podemos usar la sal para poder fundir hielo, nieve o escarcha simplemente esparciéndolo en la sustancia. Para poder calcular el punto de congelación tenemos la siguiente fórmula, que es T sub C es igual a K sub C por la molalidad, donde T sub C es la diferencia entre los puntos de congelación de una solución y del disolvente puro. K sub C es la constante molar de congelación. Aquí tenemos algunos datos de los líquidos más comunes que podemos usar en el punto de congelación. El agua, que es 1.86, el benceno, que es 5.12, el fenol 7.3 y el niclohexano, que es de 20.2. M es la molalidad. Las unidades de la molalidad es mol sobre kilogramo. Bueno, a continuación le vamos a dar un ejercicio del punto de congelación. El ejercicio nos dice: ¿cuánto desciende la temperatura de 600 gramos de benceno al añadir 0,5 moles de glucosa? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Dice que nos da moles de glucosa de 0,5. También dice que el benceno nos va a dar 600 gramos. Otro dato que va a ser la constante del benceno, que es 5,12. Y lo que queremos, lo que no sabemos modalidad. Bueno, aquí vamos a hacer primero la reemplazación de gramos a kilogramos. Esto sería 1000 gramos a 1 kilogramo, que nos da a 0,6 kilogramos. Bueno, vamos a buscar la molalidad, que la fórmula es molaridad es igual al número de moles sobre kilogramos de solvente. Nosotros tenemos la número de moles, que es 0,5, sobre los kilogramos del benceno.
tenemos que tomar en cuenta que la modalidad deben ser los números de moles sobre los kilogramos. Una vez esto obtenido, tenemos que la modalidad será cero coma 83 mol sobre kilogramo. Una vez obtenido la molalidad, que es 0,83 mol sobre kilogramo, vamos a calcular la variación de la temperatura, que es T sobre igual a la constante por la molalidad. La constante, que es 5,12 del benceno, por la molalidad, que es 0,83 mol sobre kilogramo. Esto debemos resolver y esto nos da 4.24. Bueno, una vez obtenida la variación de temperatura, que nos salió 4.24 grados centígrados, nos pide la temperatura de congelación del benceno descenderá a 4,26 grados centígrados. La temperatura de congelación del benceno puro es de 5,5. Este es un nuevo dato que nos da el ejercicio. Dice que tanto que la temperatura de la congelación de esta disolución será de 5,5 menos el dato que tenemos de esto, de la variación de la temperatura, 4,24. Esto nos da a 1.26 grados centígrados. Esto va a ser el punto de congelación. Ejercicio 2 del punto de congelación tenemos cuál será el punto de congelación de una solución que se prepara con 10 gramos de naftaleno disuelto en 50 gramos de benceno. Como dato adicional tenemos que la constante K sub F de benceno es igual a 5,12 grados centígrados sobre molaridad y la temperatura de la sustancia pura del benceno es 5,53 grados centígrados. Para este ejercicio vamos a usar la fórmula que dice la variación en el punto de congelación es igual a la variación en el punto de congelación del elemento puro menos la temperatura de la solución. Esta parte lo vamos a dejar para después. Primero nos vamos a concentrar en esta fórmula que es directamente proporcional a la molaridad y quiere decir que el punto de congelación es igual a la constante del elemento puro por la molalidad. Vamos a hallar la molalidad usando la fórmula que tiene que ver con las unidades, en donde molalidad es igual a las moles del soluto dividido para los kilogramos del disolvente. Para esta fórmula nosotros no contamos con el dato de las moles, por lo tanto lo vamos a hallar con la fórmula para hallar el número de moles, que es el número de moles es igual a los gramos, en este caso de naftaleno, dividido para el peso molecular del mismo. El número de moles es igual a los gramos de naftaleno que tenemos como dato, que son 10 gramos, tenemos aquí,
pero no tenemos el peso molecular del naftaleno, pero tenemos la fórmula que es C10H8. Como tenemos 6, como tenemos 10 carbonos en esta fórmula, conocemos que el peso del carbono es de 12, por lo tanto tenemos 120 gramos mol de carbono, y de hidrógeno tenemos 8, y conocemos que el peso del hidrógeno es 1, por lo tanto tenemos 8 gramos sobre mol. Y sumamos, y esto pues conocemos que nos da 128 gramos sobre mol, y ya conocemos el peso molecular del naftaleno. Entonces el número de moles es igual a la división entre estos dos. El resultado del número de moles nos dio 0,0180 mol, que lo vamos a reemplazar en la fórmula de la molalidad. Sobre kilogramos de disolvente, en este caso sería 50. Como sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, lo podemos dividir a esto para 1000, y este resultado nos dará en kilogramos. La molalidad va a ser igual a 0,0180 dividido el resultado de la molalidad nos dio 0,36 molar, que obtuvimos del valor de la molalidad. Vamos a reemplazar en la fórmula de la variación del punto de congelación, es igual a la constante por la molalidad. La constante del benceno, que es la sustancia pura, ya la conocemos. Como respuesta obtuvimos el valor de 1,8432 grados centígrados, pero tomemos en cuenta que esta es la temperatura del benceno. Esto quiere decir que el ejercicio aún no lo resolvemos. Para el punto de congelación de la solución, aplicamos la otra fórmula, la primera fórmula que les mencioné al principio, que es igual a la variación del punto de congelación, es igual a la temperatura del compuesto puro menos la temperatura de la solución.
Bueno. Encontrar la temperatura de la solución, vamos a usar la fórmula que quiere decir la variación del punto de congelación es igual a la temperatura del compuesto del benceno menos la temperatura de la solución. Vamos a dejarle todo en función de la temperatura de la solución, que es igual a la temperatura del compuesto menos la variación del punto de congelación. La temperatura de la solución va a ser igual a 5,53 grados centígrados menos 1,8432 grados centígrados, que fue el valor que hallamos en la primera parte. Como resultado de la solución nos va a dar 3,68 grados centígrados.